En el día de hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la Biblia para explorar la vida y el legado de una figura intrigante, Abías. Este nombre resuena a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, conectándonos con eventos clave en la historia bíblica y ofreciendo lecciones valiosas. Desde su papel como descendiente de la realeza de David hasta su presencia en momentos cruciales para el pueblo de Israel, Abías ha dejado su marca en el tapiz de la historia bíblica. Acompáñennos mientras desentrañamos los relatos y descubrimos las lecciones que podemos aprender de la vida de Abías. Comencemos nuestro viaje hacia el pasado bíblico juntos. En el año 18 del reinado del rey Jeroboam, Abías asume el trono de Judá. La tensión entre estos dos reinos vecinos es palpable, y la guerra parece inevitable. Dijo Abías: desde el trono, el momento ha llegado. Jeroboam y su reino nos desafían. Pero somos un pueblo valiente y hemos preparado un ejército formidable. Aunque seamos menos en número, nuestra determinación es inquebrantable. Hemos venido a proteger nuestra tierra y nuestra fe en Yahvé. Dijo el consejero de Abías: con serenidad, mi rey, Jeroboam cuenta con un ejército numeroso, pero no debemos subestimar nuestra fuerza. Nuestros hombres escogidos son valientes y están dispuestos a luchar por la justicia. Debemos aprovechar nuestro conocimiento del terreno y nuestra unidad. Abías asiente, consciente de la gravedad de la situación. La batalla se avecina y la determinación de Judá es firme. Dijo Jeroboam: desde su campamento, hemos reunido 800,000 valientes luchadores para enfrentar a Judá. No debemos ceder ante su desafío. Nuestra causa es justa y nuestra determinación es inquebrantable. Dijo el general de Jeroboam: con determinación, mi rey, estamos listos para la batalla. Nuestros hombres escogidos son formidables. Debemos aprovechar nuestra superioridad numérica y avanzar con estrategia. La victoria está a nuestro alcance. Las dos fuerzas se preparan para el enfrentamiento decisivo. En medio de la tensión, la confianza y la estrategia son las armas que guiarán a estos reinos en su lucha por la supremacía. Abías, el rey de Judá, se erguye con determinación en el monte Semaraim, en las tierras altas de Efraín, mientras Jeroboam y todo Israel se reúnen en atención a su llamado. Dijo Abías: con autoridad, escuchadme, hombres de Israel. ¿No comprendéis que Yahvé, el Dios de nuestra nación, ha otorgado el reino de Israel a David y a sus descendientes por toda la eternidad? Este pacto es inquebrantable, tanto para él como para sus sucesores. Dijo el consejero de Abías: con firmeza, mi rey, tu palabra es poderosa y llena de verdad. Debes recordar a nuestro pueblo la importancia de este pacto y cómo Yahvé lo ha establecido con David. Esto refuerza nuestra causa y fortalece nuestra determinación en esta hora oscura. El discurso de Abías resuena en los corazones de su pueblo y en los oídos de Jeroboam. La inviolabilidad del pacto divino es un recordatorio poderoso de la historia de Israel y su relación con Yahvé. Dijo Jeroboam: desde su lugar, incluso en la adversidad, debemos recordar quiénes somos como pueblo. Pero no olvidéis que Yahvé también ha elegido a nuestro rey. Esta disputa debe resolverse con prudencia y justicia. Dijo el general de Jeroboam: con cautela, mi rey, somos conscientes del pacto con David, pero debemos considerar nuestras opciones con sabiduría. La paz es un objetivo noble, y tal vez podamos encontrar una solución que evite la guerra. Las palabras de Abías y Jeroboam resuenan en medio de la tensión y la incertidumbre.
La historia y la fe se entrelazan en un conflicto que podría definir el destino de dos reinos. En un momento crítico de la historia, Jeroboam, un siervo de Salomón, se ha alzado en contra de su señor, desafiando la autoridad del rey y sembrando la discordia en el reino. Dijo Jeroboam, con firmeza: hombres de Israel, no podemos permitir que las decisiones de nuestro rey nos conduzcan a la ruina. Es hora de tomar acción y poner fin a la opresión que enfrentamos. Dijo consejero de Jeroboam, con convicción: mi señor, tu valentía y liderazgo nos han unido en esta causa. Pero debemos recordar que Roboam es joven e inexperto. Nuestra tarea es asegurar un futuro mejor para nuestro pueblo. La trama se desarrolla con hombres indignos y sinvergüenzas que se han unido a Jeroboam, presionando a Roboam, el joven rey que lucha por mantener su posición. Dijo Roboam, con inseguridad: soy joven y tímido, incapaz de resistir a aquellos que desean forzar su voluntad sobre mí. ¿Qué debo hacer para restaurar la paz en el reino? Dijo el consejero de Roboam, con sabiduría: mi rey, debemos ser prudentes en nuestras decisiones. La reconciliación podría ser la clave para evitar un conflicto destructivo. Escuchar a nuestro pueblo y mostrar comprensión puede ser la solución. La lucha de poder y la incertidumbre se entrelazan en esta narrativa, mientras las decisiones de estos personajes determinarán el curso de los acontecimientos en el reino. En medio de un tumulto creciente, un líder se alza para confrontar a aquellos que desafían la soberanía de Yahvé y siguen a Jeroboam en la adoración de becerros de oro. Dijo el líder, con indignación: hablan de resistir a la soberanía de Yahvé, que pertenece a los hijos de David. ¿Acaso no ven la gravedad de sus acciones al adorar a estos ídolos de oro que Jeroboam les ha entregado como dioses? Dijo el partidario de Jeroboam, con convicción: ya es hora de liberarnos de las restricciones impuestas por los sacerdotes de Yahvé y los levitas. Queremos sacerdotes como los de los pueblos extranjeros, que nos permitan adorar como deseemos. El conflicto se intensifica a medida que la multitud enfrenta la cuestión de quién debe ejercer el papel de sacerdote y cómo deben adorar a sus dioses. Dijo el líder, con firmeza: no hemos echado a los sacerdotes de Yahvé sin razón. Pero debemos recordar que somos el pueblo elegido de Dios, y nuestras acciones deben estar en línea con su voluntad. Dijo el consejero del líder, con sabiduría: líder, es importante guiar a nuestro pueblo hacia una adoración que sea aceptable para Yahvé, pero también debemos buscar la reconciliación y evitar una división irreversible. La tensión se cierne sobre este conflicto religioso y político, mientras las decisiones de estos personajes afectarán profundamente la fe y la unidad de su pueblo. En medio de la disputa, un defensor de la fe tradicional se adelanta para defender la adoración a Yahvé y contrastarla con las prácticas de aquellos que siguen a Jeroboam. Dijo el defensor, con firmeza: nuestro Dios es Yahvé, y nunca lo hemos abandonado. Nuestros sacerdotes son los descendientes de Aarón, quienes sirven fielmente a Yahvé, y nuestros levitas están comprometidos con su servicio. Dijo el seguidor de Jeroboam, con determinación: nosotros también adoramos a Yahvé, pero buscamos la libertad de las restricciones impuestas por los sacerdotes y levitas. Realizamos sacrificios y ofrendas, quemamos incienso y honramos a nuestro Dios de la manera que consideramos apropiada. El debate se intensifica a medida que ambas partes defienden sus prácticas religiosas y su lealtad a Yahvé. Dijo el defensor, con convicción: cada mañana y cada tarde, ofrecemos holocaustos a Yahvé nuestro Dios, quemamos incienso aromático y mantenemos la mesa de los panes en orden.
Honramos a Dios con el candelero de oro y sus lámparas, siguiendo el ritual establecido por Yahvé. Es importante recordar que nuestro compromiso con la tradición nos ha mantenido cerca de Yahvé. Debemos esforzarnos por guiar a aquellos que buscan una nueva forma de adoración hacia un camino que sea aceptable para Dios. La confrontación continúa, con la fe y la tradición en juego mientras estas dos facciones luchan por la adoración a Yahvé. La tensión en el campo de batalla es palpable cuando un líder religioso se presenta para invocar la presencia de Dios y advertir a los oponentes sobre la futilidad de su lucha. Dijo un líder religioso, con fervor: mirad cómo Dios está con nosotros, a la cabeza, ved a sus sacerdotes con las trompetas, que las tocarán para dar grito de guerra contra vosotros. Dijo el seguidor de Jeroboam, con determinación. Jeroboam rodeó a los judíos y les tendió una emboscada en la retaguardia. Los judíos estaban frente a los israelitas con la emboscada en su retaguardia. La tensión aumenta mientras los bandos se preparan para la confrontación, y la fe en Dios se convierte en un elemento central en la batalla. Dijo el líder religioso, con convicción: hijos de Israel, no peleéis contra Yahvé, el Dios de nuestros padres, porque no lo lograréis. Invoco la presencia divina en este momento de conflicto, y ruego a Dios que guíe nuestros pasos en justicia. La confrontación se avecina, y la fe y la estrategia militar se entrelazan en un momento crítico de la historia. En medio del frenesí de la batalla, un giro inesperado ocurre cuando los judíos, que han sido atacados por delante y por detrás, se ven en una situación desesperada. Es en este momento crítico que la fe y la devoción se elevan. Dijo el defensor, con urgencia y fe inquebrantable: invocad a Yahvé, nuestro Dios. Que los sacerdotes hagan resonar las trompetas sagradas. Los sacerdotes, con un profundo sentido de deber religioso, tocan las trompetas sagradas, y los hombres de Judá, llenos de valentía y determinación, lanzan un grito de guerra que resuena en el campo de batalla. Dijo el defensor, con fervor y convicción: que el nombre de Yahvé sea nuestra fortaleza y guía en esta hora de necesidad. En ese momento crucial, un milagro divino se desencadena. La intervención de Dios es evidente cuando Jeroboam y todo Israel son dispersados ante el poder de la fe de Abías y el coraje de Judá. Dijo el defensor, con gratitud y asombro: vemos la mano de Dios obrando en nuestro favor. Él ha dispersado a nuestros enemigos y nos ha dado la victoria. Este evento milagroso se convierte en un testimonio de la poderosa influencia de la fe en medio de la adversidad, marcando un momento trascendental en la historia de Judá y Israel. En el fragor de la batalla, un giro de los acontecimientos sacude el campo de batalla. Los israelitas, ante la furia de Judá, comienzan a huir en desorden, y en este momento crítico, se manifiesta la intervención divina. Dijo el defensor, con asombro y gratitud: Dios ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. Él nos guía en la batalla y nos da la victoria. Abías y su ejército, imbuidos de determinación y coraje, infligen una derrota devastadora al ejército de Israel. 500,000 de los valientes guerreros de Israel caen en la batalla, marcando un punto de inflexión en la contienda. Dijo el defensor, con humildad y reverencia: ante el poder de Dios, los hijos de Israel se humillan en esta hora oscura, reconociendo la magnitud de su derrota. Mientras tanto, los hijos de Judá hallan consuelo en su confianza en Yahvé, el Dios de sus padres. Este episodio conmueve profundamente a ambas facciones, demostrando la importancia de la fe en la historia de Judá e Israel. Es un recordatorio de que, en tiempos de adversidad,
la confianza en Dios puede traer la victoria y la paz. El relato. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26. See app for details. Sigue desarrollándose con la intensidad de la batalla. Abías, lleno de determinación y liderazgo, persigue a Jeroboam, arrebatándole valiosas ciudades en una serie de audaces movimientos. Dijo el defensor, con admiración, Abías demuestra su habilidad estratégica al tomar ciudades clave, como Betel, Gesaná y Efrón, junto con sus aldeas circundantes. Sus victorias consolidan su posición y debilitan el poder de Jeroboam. La campaña de Abías resulta en un cambio drástico en el equilibrio de poder. En vida de Abías, Jeroboam, una vez un líder formidable, ya no puede mantener su influencia y su control sobre estas tierras. Dijo el defensor, con reflexión, es importante notar que la mano de Yahvé está claramente presente en estos eventos. Dios, en su justicia, ha intervenido, hiriendo a Jeroboam y poniendo fin a su reinado. Este giro en la historia es un testimonio del papel que desempeña la fe y la intervención divina en los asuntos de la nación. Abías emerge como un líder fuerte, mientras que Jeroboam enfrenta las consecuencias de sus acciones. La historia de Abías continúa después de su victoria sobre Jeroboam. A medida que se consolida en el poder, Abías toma decisiones que impactan su vida personal y su legado. Dijo el defensor, con interés, a medida que Abías se fortalece como líder, también aumenta su familia. Toma 14 esposas y es bendecido con una numerosa descendencia de 22 hijos y 16 hijas. La narrativa sugiere que la vida de Abías está marcada por una serie de eventos significativos, algunos de los cuales pueden encontrarse en el Midrash del profeta Iddo, una fuente histórica valiosa que documenta su conducta y hechos. Dijo el defensor, con curiosidad, es interesante considerar que gran parte de la vida y las acciones de Abías están registradas en el Midrash del profeta Iddo, lo que demuestra la importancia de su reinado en la historia. El relato culmina con la transición del poder cuando Abías fallece y es sepultado en la ciudadela de David. Su hijo Asa está destinado a sucederlo, llevando consigo el legado de su padre como gobernante de Judá. Ahora compartiremos cómo está escrito en la Santa Biblia. En el año 18 del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, de Gabaa. Abías y Jeroboam estaban en guerra. Abías entró en batalla con un ejército de 400,000 hombres escogidos, de valientes luchadores, mientras que Jeroboam dispuso su línea de batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, valientes luchadores. Abías se puso de pie en el monte Semaraim, en las tierras altas de Efraín. Jeroboam y todo Israel gritó: «Escúchenme. ¿No sabéis que Yahvé el Dios de Israel ha dado a David el reino de Israel para siempre? Es un pacto inviolable para él y para sus hijos». Mas Jeroboam hijo de Nabat, siervo de Salomón hijo de David, se ha levantado contra su señor. Hombres indignos, sinvergüenzas, se juntaron con él y forzaron su voluntad sobre Roboam, hijo de Salomón, sobre Roboam, entonces joven y tímido, incapaz de resistirlos. Ahora habláis de resistir a la soberanía de Yahvé, que pertenece a los hijos de David, y estáis allí en una gran multitud,
con vuestros becerros de oro que Jeroboam os hizo para dioses. ¿No habéis echado vosotros a los sacerdotes de Yahvé, a los hijos de Aarón y a los levitas, para haceros sacerdotes como los de los pueblos extranjeros? Por nuestra parte, nuestro Dios es Yahvé, y no lo hemos abandonado. Nuestros sacerdotes son hijos de Aarón que sirven a Yahvé, y los que sirven son levitas. Cada mañana y cada tarde quemamos holocaustos a Yahvé nuestro Dios. Tenemos el incienso de especias aromáticas, los panes dispuestos en hileras sobre la mesa pura, el candelero de oro con sus lámparas que arden cada tarde, porque observamos el ritual de Yahvé nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Mirad cómo Dios está con nosotros, a la cabeza, ved a sus sacerdotes con las trompetas, que las tocarán para dar grito de guerra contra vosotros. Hijos de Israel, no peleéis contra Yahvé, el Dios de nuestros padres, porque no lo lograréis. Jeroboam rodeó a los judíos y les tendió una emboscada en la retaguardia. Los judíos estaban frente a los israelitas con la emboscada en su retaguardia. Los judíos, dándose la vuelta, se vieron atacados por delante y por detrás. Invocaron a Yahvé, los sacerdotes tocaron las trompetas, y los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y al lanzar el grito, Dios dispersó a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Los israelitas huyeron delante de Judá y Dios los entregó en poder de los judíos. Abías y su ejército les infligieron una aplastante derrota, 500,000 de los escogidos de Israel cayeron muertos. Entonces los hijos de Israel se humillaron en aquella ocasión, y los hijos de Judá se tranquilizaron por haber confiado en Yahvé, el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató algunas ciudades, Betel con sus aldeas de los alrededores, Jesaná con sus aldeas de los alrededores y Efrón con sus aldeas de los alrededores. Así que, en vida de Abías, Jeroboam ya no pudo mantener su poder, y Yahvé lo hirió, y murió. Pero Abías se fortalecía, tomó 14 esposas y tuvo 22 hijos y 16 hijas. Lo demás de la historia de Abías, su conducta y sus hechos, ¿no está todo esto registrado en el Midrash del profeta Iddo? Entonces Abías durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudadela de David. Su hijo Asa lo sucedió. La historia de Abías tiene lugar en el contexto de la división de Israel en dos reinos después del reinado de Salomón. Después de la muerte de este último, las tribus del norte y del sur se separaron debido a tensiones políticas y conflictos internos. Jeroboam, quien había huido a Egipto durante el reinado de Salomón, regresó y se convirtió en el líder del reino del norte, compuesto principalmente por las 10 tribus del norte de Israel. Jeroboam, aunque elegido por Dios para ser rey sobre las tribus del norte, tomó decisiones que resultaron en una grave apostasía. Con el temor de perder a las tribus del norte ante el reino del sur, Jeroboam estableció 2 centros de adoración en Dan y Betel, instituyendo ídolos de oro en forma de becerros. Esta medida buscaba evitar que la gente del norte viajara a Jerusalén para adorar en el templo. La apostasía de Jeroboam se convirtió en un tema recurrente en el reino del norte y contribuyó a la inestabilidad espiritual y política. En este contexto dividido, Abías, el hijo de Roboam, asume el trono en Judá. La sucesión se produce en un momento de creciente hostilidad entre los dos reinos, y Abías hereda la responsabilidad de liderar a Judá en medio de tensiones políticas y religiosas. Su reinado se inicia en el año 18 del reinado de Jeroboam sobre Israel, marcando un periodo crítico en la historia de ambos reinos. La rivalidad entre Judá e Israel se manifiesta en conflictos militares. La guerra estalla entre Abías y Jeroboam, 2 líderes con ejércitos considerables.
La narrativa subraya las tensiones geopolíticas y militares que caracterizan esta época, revelando la complejidad de las relaciones entre los reinos del norte y del sur. La elección de la guerra como medio para resolver conflictos refleja la intensidad de las divisiones entre estas dos entidades políticas. Desde un punto de vista teológico, este contexto histórico resalta la importancia de la fidelidad a Dios en medio de desafíos políticos. La apostasía de Jeroboam y la respuesta divina a través de líderes como Abías ofrecen lecciones sobre la conexión entre la obediencia religiosa y la estabilidad política. La historia de Abías se convierte así en un testimonio de cómo las decisiones espirituales impactan directamente en el destino de las naciones. El pasaje describe una confrontación militar significativa entre Abías, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel. Ambos líderes movilizan fuerzas considerables para la batalla, lo que indica la seriedad del conflicto y la importancia que ambos atribuyen a esta confrontación. La narrativa destaca la disparidad en la fuerza militar de ambos lados. Abías lidera un ejército de 400.000 hombres, mientras que Jeroboam dispone de un contingente de 800.000 hombres. Esta desigualdad numérica pone de manifiesto la gravedad de la situación y la voluntad de ambos reyes de comprometer recursos sustanciales en esta contienda. Abías decide posicionarse estratégicamente en el monte Semaraim, en las tierras altas de Efraín. Esta elección sugiere un intento táctico de aprovechar la topografía para obtener ventajas militares. El despliegue de las fuerzas en ubicaciones específicas a menudo tenía connotaciones estratégicas y simbólicas en la antigüedad. Antes de la batalla, Abías pronuncia un discurso que busca apelar a la lealtad de Israel a Dios. Destaca el pacto inviolable que Dios hizo con David y sus descendientes, subrayando la conexión divina con la dinastía davídica. Abías acusa a Jeroboam de rebelarse contra su señor y de practicar la idolatría, señalando la apostasía y la corrupción en el reino del norte. Abías hace hincapié en la fidelidad de Judá a Yahvé, mostrando cómo han mantenido las prácticas religiosas, desde los sacrificios hasta el servicio de sacerdotes legítimos. Esta apelación a la lealtad religiosa busca no solo justificar la posición de Judá, sino también convencer a Israel de su desviación espiritual. El relato destaca la importancia de la intervención divina en el conflicto. Tras la invocación de Yahvé por parte de los judíos, los sacerdotes tocan las trompetas y Dios responde dispersando a Jeroboam y a todo Israel. Este evento subraya la conexión directa entre la fe en Dios y el resultado de la batalla. La guerra concluye con una victoria clara para Abías y Judá. 500.000 de los soldados escogidos de Israel caen muertos en la batalla. Esta derrota significativa tiene un impacto profundo en la percepción de los israelitas sobre su posición y despierta una humillación que eventualmente lleva a la reflexión y la tranquilidad. Antes de la batalla, Abías pronuncia un discurso que revela las tensiones políticas y religiosas entre Judá e Israel. Abías, consciente de la apostasía en Israel bajo el liderazgo de Jeroboam, utiliza este momento como una oportunidad para abordar públicamente las diferencias y desafíos que enfrentan. Abías inicia su discurso destacando el pacto inviolable que Dios hizo con David, prometiendo a la descendencia de David el reino de Israel para siempre. Esta referencia al pacto divino busca fortalecer la posición de Abías como heredero legítimo del trono de Judá y recordar la conexión divina con la dinastía davídica. El discurso de Abías incluye acusaciones directas contra Jeroboam.
Lo describe como un usurpador que se ha levantado contra su señor, el joven y tímido Roboam, aprovechándose de la debilidad de este último para imponer su voluntad. Abías presenta a Jeroboam como líder de hombres indignos y sinvergüenzas que han forzado su voluntad sobre la línea de David. Abías critica fuertemente la idolatría en Israel, señalando cómo han adoptado becerros de oro hechos por Jeroboam como dioses. Esta referencia a la idolatría conecta directamente con la apostasía que ha plagado el reino del norte y refuerza la idea de que la lealtad a Dios y las prácticas religiosas adecuadas son fundamentales para la legitimidad del liderazgo. Otra acusación de Abías se dirige al desplazamiento de los sacerdotes legítimos. Jeroboam ha expulsado a los sacerdotes de Yahvé, los hijos de Aarón y los levitas, para establecer un sistema de sacerdocio más alineado con las prácticas de los pueblos extranjeros. Abías presenta a Judá como el guardián de las tradiciones religiosas auténticas, destacando la fidelidad de sus sacerdotes a Yahvé. A lo largo del discurso, Abías subraya las diferencias fundamentales entre Judá e Israel en términos de lealtad a Dios y prácticas religiosas. Mientras Judá sigue observando el ritual prescrito por Yahvé, Israel ha abandonado estas prácticas. Abías presenta a su reino como el defensor de la verdadera adoración a Dios, enfatizando la importancia de mantener la fe y la obediencia a las leyes divinas. Abías advierte a los israelitas que resistir a la soberanía de Yahvé, que pertenece a los hijos de David, resultará en consecuencias negativas. Utiliza el ejemplo de la alianza divina con David y su linaje para instar a Israel a reconsiderar su posición y rendirse ante el Dios de sus padres. En su discurso, Abías resalta la fidelidad de Judá a Yahvé, el Dios de Israel. Expone cómo en Judá se mantienen las prácticas religiosas auténticas, desde los sacrificios diarios hasta el servicio de sacerdotes legítimos. Esta afirmación busca no solo justificar la posición de Judá en la confrontación, sino también subrayar la importancia de mantener la fe y la adoración genuina en contraste con las prácticas apóstatas de Israel. Abías acusa a Israel de haber abandonado a Yahvé, señalando que han echado a los sacerdotes de Yahvé, a los hijos de Aarón y a los levitas. Este abandono de las prácticas religiosas auténticas y la sustitución por prácticas de naciones extranjeras se presenta como una traición a la verdadera fe, acentuando la apostasía en el reino del norte. El monarca de Judá destaca que cada mañana y cada tarde, en Judá se queman holocaustos a Yahvé. La mención de los rituales diarios refuerza la idea de la constante adoración y dedicación a Dios en Judá. Además, menciona elementos específicos del culto, como el incienso de especias aromáticas y los panes dispuestos en la mesa pura, ilustrando la adhesión rigurosa a las prácticas litúrgicas. La comparación entre las prácticas religiosas de Judá e Israel destaca el contraste entre la fidelidad de Judá y la apostasía de Israel. Abías enfatiza que, a pesar de las adversidades, en Judá se mantiene el ritual prescrito por Yahvé, mientras que Israel ha abandonado estas prácticas fundamentales. Abías proclama la presencia de Dios con Judá al decir: mirad cómo Dios está con nosotros, a la cabeza. Esta afirmación busca reforzar la idea de que la victoria de Judá no es solo un resultado de la estrategia militar, sino una manifestación de la presencia divina y la bendición sobre el reino del sur. Abías advierte a Israel de las consecuencias de resistir a Yahvé, el Dios de sus padres. Insta a los hijos de Israel a no luchar contra el Dios de Judá, ya que esta resistencia sería infructuosa. Esta advertencia busca persuadir a Israel de reconsiderar sus acciones y someterse a la voluntad divina. Antes de la batalla,
Los judíos invocan a Yahvé, el Dios de Israel. Este acto es central en el relato, ya que simboliza la dependencia de Judá en la divinidad para obtener la victoria. La invocación sugiere un reconocimiento de la necesidad de la intervención divina en un momento crítico. Los sacerdotes tocan las trompetas como parte de la invocación a Yahvé. Este gesto simbólico tiene raíces en las tradiciones bíblicas, donde las trompetas se utilizaban para convocar, advertir o anunciar la presencia de Dios. La respuesta divina a esta invocación es inmediata: Dios dispersa a Jeroboam y a todo Israel. Este acto sobrenatural subraya la conexión directa entre la fe de Judá y la intervención divina en la batalla. La intervención divina resulta en la dispersión de las fuerzas de Jeroboam y todo Israel ante Abías y Judá. Esta dispersión no solo demuestra el poder de Dios, sino que también socava la capacidad militar de Israel, contribuyendo significativamente a la victoria de Judá en la batalla. La intervención divina no solo tiene implicaciones tácticas, sino que también tiene un fuerte impacto teológico. Refuerza la idea de que Yahvé es el Dios de Judá y que la fidelidad a Él conlleva bendiciones y protección divina. Este evento milagroso refleja la creencia en la participación activa de Dios en los asuntos humanos y la confianza de Judá en su soberanía. La dispersión de Jeroboam y de todo Israel frente a Abías y Judá tiene un efecto psicológico y espiritual en los israelitas. Esta derrota sorpresiva obliga a Israel a confrontar la realidad de su desviación espiritual y las consecuencias de su rebelión contra Yahvé. La intervención divina sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de mantener la fe y la adoración verdadera. Este acto milagroso contribuye a la narrativa teológica del pasaje, enfatizando la relación directa entre la lealtad a Dios y su intervención en los asuntos humanos. La victoria de Judá no se atribuye únicamente a la estrategia militar, sino que se presenta como un resultado de la intervención divina en respuesta a la fe y la invocación de los judíos. Después de la intervención divina, los israelitas huyen delante de Judá, lo que refuerza la percepción de que la victoria de Abías no fue solo resultado de la astucia militar, sino una respuesta directa de Dios. La huida de Israel se presenta como una entrega divina, donde Dios entrega a los israelitas en poder de los judíos. La narrativa destaca la magnitud de la derrota infligida por Abías y su ejército. 500.000 de los escogidos de Israel caen muertos en la batalla. Esta cifra impresionante resalta la eficacia y la contundencia de la victoria de Judá sobre Israel, dejando claro que la intervención divina no solo aseguró la victoria sino que resultó en una derrota devastadora para el reino del norte. La derrota lleva a la humillación de Israel. Este giro en la narrativa no solo resalta la efectividad de las tácticas de Abías, sino que también lleva a los israelitas a una reflexión sobre su posición y acciones. La humillación espiritual y militar de Israel es un tema recurrente en la historia bíblica, y esta derrota contribuye a ese tema, enfatizando la importancia de la fidelidad a Dios. La humillación sufrida por Israel tiene un impacto psicológico significativo en el pueblo. La realidad de la derrota y la dispersión frente a Judá, a pesar de su superioridad numérica, confronta a los israelitas con las consecuencias de sus elecciones espirituales. Este impacto psicológico contribuye a la transformación espiritual que se revela más adelante en la narrativa. La derrota y humillación llevan a los hijos de Israel a reconocer la realidad de la intervención divina en favor de Judá. La conexión entre la invocación a Yahvé, la intervención sobrenatural y el resultado de la batalla se vuelve evidente para Israel.
Este reconocimiento es un paso crucial en la comprensión de la importancia de la fidelidad a Dios y en la reconsideración de sus elecciones espirituales. La humillación de Israel genera reflexión y tranquilidad en Judá. Este cambio en la perspectiva de los israelitas impacta positivamente a los judíos, quienes encuentran tranquilidad al confiar en Yahvé. La derrota de Israel no solo tiene consecuencias para el reino del norte, sino que también fortalece la posición y la fe de Judá en su relación con Dios. Después de la victoria sobre Israel, Abías persigue a Jeroboam y logra arrebatarle ciudades estratégicas. Betel con sus aldeas, Gesaná con sus aldeas y Efrón con sus aldeas caen en manos de Judá. Estas conquistas territoriales reflejan no solo el éxito militar de Abías, sino también la extensión del dominio de Judá sobre áreas que antes estaban bajo el control de Israel. El texto sugiere que estas conquistas contribuyen al debilitamiento de Jeroboam como líder. El poder de Jeroboam ya no puede mantenerse, y la acción militar de Abías agrega presión adicional al reino del norte. Este debilitamiento político y territorial de Jeroboam es un resultado directo de la derrota en la batalla y las acciones de Abías. La narrativa atribuye el declive de Jeroboam a la intervención divina. Se señala que Yahvé hirió a Jeroboam, lo que sugiere un juicio divino sobre su liderazgo. Esta conexión entre las acciones de Jeroboam y la intervención de Dios destaca la idea de que la fidelidad a Dios es un elemento crucial en la estabilidad y el éxito de un líder. A medida que Judá experimenta un fortalecimiento bajo el liderazgo de Abías, se menciona que este rey toma 14 esposas y tiene una prole considerable, 22 hijos y 16 hijas. Este detalle sobre la vida personal de Abías resalta no solo su éxito en el ámbito militar y político, sino también su prosperidad familiar, que a menudo se consideraba como un signo de bendición divina. La narrativa menciona que los detalles adicionales de la historia de Abías, sus acciones y su conducta, están registrados en el Midrash del profeta Iddo. Esta referencia sugiere la importancia de la historia de Abías en la tradición y la necesidad de mantener un registro detallado de los eventos y decisiones de los líderes, tanto para fines históricos como para lecciones espirituales. La historia concluye con la muerte de Abías, quien es sepultado en la ciudadela de David. Su hijo Asa lo sucede como rey de Judá. Esta transición de liderazgo marca el final del reinado de Abías y el comienzo de una nueva era bajo la dirección de su hijo. La sucesión dinástica también subraya la continuidad de la línea davídica en el trono de Judá. El texto menciona que lo demás de la historia de Abías, su conducta y sus hechos está registrado en el Midrash del profeta Iddo. Este detalle resalta la importancia de preservar la historia y las acciones de los líderes para las generaciones futuras. El Midrash de Iddo se convierte en un recurso valioso para comprender en detalle la vida, el gobierno y las decisiones de Abías, proporcionando una perspectiva más completa de su reinado. La referencia al Midrash sugiere que la historia de Abías no solo se registra con fines históricos, sino también como una fuente de enseñanza y reflexión espiritual. El Midrash, en la tradición judía, es un comentario o exégesis que busca proporcionar una comprensión más profunda de los textos sagrados y extraer lecciones aplicables a la vida y la fe. La historia concluye con la información de que Abías durmió con sus padres, indicando su fallecimiento, y que fue sepultado en la ciudadela de David. Su hijo Asa lo sucede en el trono de Judá.
Este cambio de liderazgo marca un nuevo capítulo en la historia de Judá y establece la continuidad de la línea davídica en el trono, subrayando la importancia de la sucesión dinástica en la estabilidad del reino. La mención de la muerte de Abías incluye detalles sobre su vida familiar, indicando que tomó 14 esposas y tuvo numerosos hijos e hijas. Este aspecto resalta la prosperidad y el legado familiar de Abías. En la antigüedad, la descendencia numerosa se consideraba una bendición divina y contribuía a la estabilidad y continuidad de la familia y la dinastía. La inclusión de detalles específicos sobre el reinado, la conducta y la familia de Abías en el Midrash de Ito sugiere la importancia de preservar estos eventos para las generaciones futuras. Este registro histórico no solo documenta los hechos para la memoria colectiva, sino que también sirve como una fuente de conocimiento. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Conocimiento y enseñanza para aquellos que estudiarán la historia de Judá y sus líderes. El legado de Abías, tanto en términos de sus acciones como de su familia, contribuye a la identidad de Judá como un reino con una conexión continua con la promesa divina hecha a David. Su reinado, sucesión y legado se convierten en parte integral de la narrativa más amplia de la historia de Judá y, por extensión, en la historia del pueblo de Dios. El relato proporciona una visión detallada de las acciones y decisiones de Abías durante su reinado. Su liderazgo se caracteriza por victorias militares, intervención divina y consolidación territorial. La evaluación de sus acciones se convierte en un aspecto clave para comprender su legado y su contribución al desarrollo de Judá. El nombre Abías significa Yahvé es mi padre. Este detalle lingüístico puede interpretarse como una afirmación de la relación de Abías con Dios. Su nombre refleja una conexión teológica y espiritual, sugiriendo que su identidad y acciones están intrínsecamente ligadas a su fe en Yahvé como Padre Divino. Como descendiente de David, Abías continúa la línea davídica en el trono de Judá. Este vínculo genealógico es esencial para su legitimidad como monarca. La conexión con David establece no solo su derecho al trono, sino también una relación directa con las promesas divinas hechas a la casa de David. La victoria de Abías sobre Jeroboam tiene consecuencias significativas tanto para Judá como para Israel. A nivel político, Judá experimenta un fortalecimiento territorial y una consolidación del poder bajo el liderazgo de Abías. Por otro lado, la derrota de Jeroboam y la humillación de Israel llevan a una reflexión espiritual y a una reconsideración de las elecciones religiosas del Reino del Norte. El relato resalta la intervención divina en la historia de Abías, desde la invocación antes de la batalla hasta la dispersión de Jeroboam y la victoria de Judá. Este impacto teológico y espiritual enfatiza la importancia de la fidelidad a Dios y sugiere que el éxito y la protección divina están intrínsecamente ligados a la relación del líder con Yahvé. El registro detallado en el Midrash de Ito y la inclusión de la historia de Abías en las Escrituras sirven como fuentes de lecciones para las generaciones futuras.
La vida y el reinado de Abías ofrecen enseñanzas sobre la importancia de la fe, la intervención divina y la preservación de la identidad religiosa en el contexto de los desafíos políticos y militares. La historia de Abías se convierte en un eslabón en la cadena narrativa que sigue la historia de Judá e Israel. Su reinado, victorias y legados se entrelazan con la historia más amplia de la nación, contribuyendo a la comprensión de la continuidad y los cambios en la relación del pueblo con Dios a lo largo del tiempo. En resumen, la reflexión sobre el reinado de Abías ofrece una visión integral de su impacto en Judá, su conexión con la dinastía davídica y las lecciones teológicas y espirituales que su historia proporciona para las generaciones futuras. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que te ayudarán a meditar mejor esta historia. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano.
Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman,
Porque yo estoy con ustedes. No se angustien. Porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad.
Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9.
El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien.
Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría.